Dicen que el dinero compra todo, pero no puede comprar una sonrisa sincera. El millonario Ramiro Ferrer lo tenía todo, menos la risa de sus propios hijos. Desde la muerte de su esposa, el silencio reinaba en aquella mansión inmensa. Sus gemelos, dos pequeños en sillas de ruedas, vivían encerrados en su propio mundo, hasta que una mujer humilde sin títulos ni fortuna, cruzó sus puertas y cambió sus vidas para siempre. Era una mañana luminosa. Los ventanales dejaban pasar la luz sobre los pisos de mármol pulido. El eco de los pasos de Ramiro resonaba en los pasillos vacíos. El aire olía a perfume caro y soledad. Dos sillas de ruedas permanecían inmóviles junto a la ventana. En ellas, los gemelos, Tomás y Mateo, miraban el jardín sin emoción. «Papá, no quiero comer», murmuró uno, mientras el otro bajaba la mirada. Ramiro suspiró. No sabía cómo acercarse a ellos. El retrato de su esposa colgaba sobre la chimenea. Parecía observarlos con tristeza. Ese hogar, antes lleno de risas, ahora solo tenía murmullos y recuerdos. Y el millonario, aunque poderoso, se sentía más impotente que nunca. Aquella tarde llegó la nueva empleada. Se llamaba Clara, con un vestido sencillo y mirada cálida. El mayordomo la guió por la casa, pero ella solo pensaba en los niños. «Dicen que no hablan mucho», comentó el hombre, mientras ella asentía con serenidad. Clara entró en la sala y sonrió. «Hola, pequeños», dijo, sin esperar respuesta. Los gemelos no levantaron la vista, aunque algo en su tono los hizo dudar. Ella colocó flores frescas en un jarrón. El aroma llenó el aire estancado. «¿Saben? Las flores también necesitan sol para volver a abrir», susurró. Y por primera vez, los niños parecieron escuchar. Los días pasaron. Clara limpiaba, cocinaba y hablaba aunque nadie respondiera. Cantaba bajito mientras barría, y su voz llenaba la casa de un calor olvidado. Los gemelos la observaban en silencio desde el comedor. Algo en su dulzura los intrigaba. Una mañana, ella les llevó el desayuno y dijo: «¿Y si hoy intentamos salir al jardín?». Los niños se miraron con duda. Hacía meses que no lo hacían. Clara tomó las manillas de las sillas y los llevó despacio hacia la luz. El sol les tocó la piel. Una brisa movió sus cabellos rubios. Y el silencio empezó, poco a poco, a quebrarse. Clara descubrió que los gemelos amaban el agua. Cada vez que la fuente del jardín se encendía, sus ojos brillaban. «¿Les gusta la piscina?», preguntó un día. Mateo bajó la mirada, tímido. Tomás apenas sonrió. Ella no insistió, solo dijo: «Cuando estén listos me avisan». Esa tarde, mientras limpiaba las baldosas azules, los niños se acercaron en silencio. «¿Puedo tocar el agua?», preguntó uno. «Claro», respondió ella, y el pequeño extendió la mano temblorosa. El primer reflejo de alegría nació en su rostro. El millonario, ocupado en sus reuniones y negocios, apenas notaba los cambios. «Se ven más tranquilos», comentó el mayordomo, pero Ramiro no respondió. Creía que nada ni nadie podría devolverles la felicidad. Mientras tanto, Clara preparaba juegos sencillos con pelotas, cubos y música. Los gemelos empezaron a reír, tímidamente, entre salpicaduras. «Así me gusta, campeones», decía ella riendo con ellos. Cada día la piscina se llenaba de más vida. Y sin saberlo, el corazón del millonario estaba a punto de despertar. Una tarde soleada, Clara animó a los gemelos a intentar algo nuevo. «Si confiamos, todo es posible», les dijo, con los pies dentro del agua. Ellos dudaban, pero sus ojos brillaban de emoción. Clara los sostuvo suavemente, permitiendo que flotaran entre risas. El eco de esas risas cruzó la casa, rozando las paredes frías. Los trabajadores se asomaron, sorprendidos por el sonido. Era la primera vez que se escuchaba alegría en ese lugar desde la muerte de su madre. Y en ese instante, algo cambió para siempre. Ramiro regresó antes de lo previsto. Su auto se detuvo frente al jardín. Escuchó voces, risas, salpicaduras, algo que hacía años no oía. Entró sin anunciarse, su corbata aún ajustada, su mente llena de números, pero al asomarse a la piscina, se detuvo en seco. Sus hijos estaban en el agua, jugando con Clara, riendo como cualquier niño. El corazón le dio un vuelco, sintió que no respiraba. Por un momento, pensó que soñaba, o que el pasado le estaba hablando, pero era real, y esa imagen lo desarmó por completo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz entrecortada. Clara se giró, nerviosa, pero los niños lo miraron riendo. «Papá, mira, puedo flotar», gritó uno, mientras el otro chapoteaba. El millonario dejó caer su portafolio. El sonido fue seco.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hacía años que no veía a sus hijos así. Clara intentó disculparse, pero él levantó la mano. «No digas nada», murmuró temblando, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Esa noche, la casa brilló distinta. Las luces parecían más cálidas. Ramiro se sentó a cenar con ellos, algo que no hacía desde hacía meses. «Clara, quédate con nosotros», dijo con voz suave. Ella asintió, emocionada. Los niños la miraban con ternura. «Gracias por devolverles la vida», agregó el millonario. Ella sonrió. «No se la devolví, señor, solo les recordé que aún la tienen». El silencio que siguió fue de paz. Y la casa, por fin, volvió a sentirse como un hogar. Con el paso de los días, Ramiro comenzó a cambiar. Ya no hablaba solo de negocios, pasaba más tiempo junto a sus hijos. Los gemelos, entre risas y juegos, mostraban avances que los médicos no creían posibles. «Papá, quiero aprender a nadar sin ayuda», dijo Mateo un día. Él lo miró con orgullo y miedo al mismo tiempo. «Lo harás, hijo, lo harás», respondió tomando su mano. Clara observaba desde la terraza, con los ojos llenos de emoción. Sabía que el amor era más fuerte que cualquier diagnóstico. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, Ramiro caminó hacia Clara. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó con voz conmovida. Ella sonrió y respondió: «No hice nada especial, solo los escuché». Él bajó la mirada comprendiendo lo que había olvidado hacer como padre. «Les diste algo que yo no supe darles, tiempo y cariño», dijo con sinceridad. Clara negó con la cabeza. «Usted también puede hacerlo, solo debe creerlo». Las risas de los gemelos llenaban el fondo, mezcladas con el sonido del agua. Y por primera vez, Ramiro se sintió realmente vivo. Semanas después, una tarde tranquila, los gemelos le prepararon una sorpresa a Clara. Habían hecho un dibujo donde los tres aparecían junto a la piscina, sonriendo. «Eres parte de nuestra familia», decían las letras torcidas. Clara lloró al verlo, no de tristeza, sino de gratitud. Ramiro observaba la escena en silencio, con el corazón rebosando. Aquella mujer sencilla había sanado lo que el dinero no pudo. El pasado seguía doliendo, pero ya no dominaba su presente, porque la risa, al fin, había vuelto a su hogar. Dicen que el amor no cura todas las heridas, pero sí enseña a vivir con ellas. Ramiro comprendió que sus hijos no necesitaban una mansión, sino presencia, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas sino en abrazos, y que una sonrisa, cuando es sincera, vale más que cualquier fortuna. Clara siguió trabajando con ellos, no por necesidad, sino por cariño. Los gemelos, antes callados, se convirtieron en la risa de la casa. Y aquel hogar que una vez fue frío, se llenó de vida y esperanza.